5, 4, 3, 2. Hola, muy buenas noches. Agradecemos la presencia. Bienvenidos a esta sucesión correspondiente al mes de julio de 2025 y agradecemos la presencia y participación del doctor Humberto Aguado, quien nos va a hacer el honor de darnos el concurso de estudios diagnósticos. Vamos primero al QR y ahorita vamos a las preguntas. Sí. No, es al final. Una tras otra. Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con el primero. Esta imagen que están viendo aquí, ¿a qué estudio diagnóstico creen que pertenece? Una vesiculoscopía, una vesiculografía, una deferentografía, una seminografía o una prostatografía. De hecho, puedes leer los incisos de las... Okay. Siguiente pregunta. Esta imagen, ¿a qué sugiere esta imagen en el Doppler de pene? ¿Una imagen de priapismo, a una fístula arteriocavernosa, a una insuficiencia veno-corporo-oclusiva, una fístula arteriovenosa o una imagen de disfunción eréctil? Ok, siguiente pregunta. ¿Qué se observa en esta imagen? Una placa de Peyronie, una imagen de fuga venosa, una fractura de pene, una ruptura de prótesis de pene o un aneurisma de prótesis de pene. Siguiente pregunta. ¿Qué observas en este Doppler de pene? Una fístula arteriovenosa, un infarto cavernoso, una insuficiencia venosa, una placa de Peyronie o una insuficiencia arterial. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué nos muestra la flecha en este ultrasonido simple de pene? Una zona de infarto cavernoso, una placa de Peyronie, un engrosamiento de la albuginia, una calcificación de albuginia o una trombosis de la vena dorsal. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué nos muestra la flecha en este ultrasonido simple de pene? Una zona de infarto cavernoso, una placa de Peyronie, un engrosamiento de la albuginia, una calcificación de la albuginia o una trombosis de la vena dorsal.
Ok, siguiente. ¿Qué observan en esta imagen? Una vesícula seminal normal, una atrófica, una dilatada, un quiste de vesícula o un quiste prostático. ¿Qué pueden interpretar de este Doppler de pene para una erección? Que tiene insuficiencia venosa, tiene insuficiencia arterial, es un estudio normal, una fuga venosa o una trombosis de arteria cavernosa. Ok, serían todas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Agradecemos mucho al doctor Humberto Aguado. Al final vamos a dar el resultado. Y bueno, vamos a comenzar con el caso clínico a cargo del doctor José Alfredo García López Montes. Él es del Instituto de Salud del Estado de México, de Toluca, del Hospital Licenciado Adolfo López Mateos. Y comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación, Doc. Vamos a empezar con el caso clínico. Tenemos un paciente masculino, 46 años de edad, originario de la Ciudad de México, religión católica, casado, con licenciatura en negocios internacionales. No tiene antecedentes heredofamiliares de importancia, únicamente un primo finado de 50 años, aparentemente por un tumor óseo, y una prima aparentemente finada por leucemia. Antecedentes personales: es un paciente con antecedente de tabaquismo, por 16 años, fumaba de 1 a 7 cigarrillos por día, actualmente suspendido. Refiero alcoholismo ocasional, tiene esquema de vacunas contra COVID completo, tiene el antecedente de asma en la infancia y cursa con cuadros de rinitis durante primavera, es diabético, se trata con metformina. Tiene el antecedente de extracción de piezas dentales por infección y es alérgico al bacalao y a los pólenes. Bien, su padecimiento actual empieza en marzo del 2024, cuando nos solicitan una interconsulta de un paciente con hematuria. Refieren que el paciente llega en retención aguda de orina, se coloca sonda y se evidencia ese gasto. Acudimos a la valoración. El paciente se encuentra con signos vitales normales, una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 19, tensión arterial 121/65, saturando al 92%. El paciente mide unos 73 y pesa 92 kilos y medio. A la exploración física, bien importante, aquí no encontrábamos ningún dato alterado más que a la exploración dirigida, pene cilíndrico, meato central con presencia de una sonda transuretral 22 French con gasto hematúrico. Bueno, en el abordaje inicial, Nayeli Jiménez. Elgia González. Nayeli, ¿qué le hacemos a este paciente? Hola, buenas noches. Bueno, es un paciente joven de 46 años con antecedente de tabaquismo que llegó con hematuria. Es una hematuria de alto riesgo por edad. Entonces... ¿Por edad? ¿Por edad es alto riesgo? ¿Solo por edad? Bueno, y porque es macroscópica. Ah, bueno. Y bueno, como abordaje inicial, solicitaríamos laboratorios... ¿No interrogarías nada más? ¿No te interesaría saber más cosas? ¿Te vas directo al laboratorio? Bueno, igual la exploración física, le pusieron la sonda, pero tenía alguna clase de dolor o antes de empezar la hematuria tuvo... Haz de cuenta que a ti te hablan a las 3 de la mañana, estás de guardia y te hablan por un paciente que trae hematuria y retención urinaria. ¿Qué vas a hacer? Primero, bueno, interrogamos cuándo inició, si tuvo episodios previos. Ándale, eso es importante. ¿Tuvo episodios previos? Pregúntale, haz de cuenta que
José es el paciente. Pregúntale lo que quieras. Sí. ¿Desde cuándo inició con hematuria? El paciente tuvo episodios previos cuando se interrogó. Refiere que había iniciado justamente en octubre del 2023. Presentó cuadros intermitentes de hematuria con resolución espontánea. Okay. ¿Y asociado a algún otro síntoma? Hematuria, no tenía dolor. No abordaron nada, no tomaron laboratorios, nada. No se había presentado hasta que hizo retención. Ok, muy bien. ¿Y en este momento algún otro síntoma acompañante o solo fue hematuria? Retención y hematuria. Ok, vale. Entonces, de antecedentes, pues nada, solo el tabaquismo, índice tabaquismo de 7. Y pues porque no está acompañada de nada, o sea, es una hematuria sintomática, yo lo abordaría con laboratorios. ¿Desde el laboratorio? Una BH. BH, ¿con qué objetivo? Para ver que no sea anemizante. Ok. Fue formadora de coágulos. A O ver. sea, la BH te va a decir si forma coágulos o no. No, o sea, que tuvo coágulos, o sea, fue una hematuria franca. ¿Tenemos BH, José? Sí. No tenemos leucocitos dentro de parámetros normales, hemoglobina 16.9 dentro de parámetros normales, igual las plaquetas. No hay en la BH algún dato que nos haga pensar alguna alteración hematológica que pudiera favorecer la hematuria. ¿Qué alteraciones hematológicas pueden favorecer la hematuria? Trombocitopenia. Y bueno, una química sanguínea ¿Con qué objetivo? para, bueno, valorar primero la función renal. Ok. Tiene elevación ligera de creatinina. Pero pues todavía la 1.12. maneja ahí en rango, ¿no? En rangos 1.12. Y glucosa sabemos que es diabético, ligeramente elevado. Urea y BUN dentro de rangos. Ok, ¿qué le haríamos? ¿Qué le harías tú? Yo, bueno, en este momento tiene hematuria franca, no creo que sea considerado viable hacer un nego 1 cultivo, entonces me iría directo a un estudio de un ultrasonido. Primero Un ultrasonido. y una urotomografía. A ver, ¿qué te vas? ¿Ultrasonido o Uno, dos. urotomografía? Urotomografía. ¿Por qué? Ultrasonido, ¿por qué no? O sea, al ser de alto riesgo ya Ajá. estaría indicado hacerle una cistoscopía, pero primero tenemos que No, a ver, pasar pero por- vámonos en orden. O sea, Ok. ¿cómo vas a abordar la hematuria? O sea, aquí es donde siempre se pierden y es lo que tenemos que estar repasando. Ok, una urotomografía. Ok, ¿cuál es el motivo por el cual va a hacer una urotomografía? La hematuria macroscópica. O sea, valorar. ¿De qué riesgo? O sea, ese es el punto, ¿no? Para eso clasificamos a los pacientes en grupos de riesgo para tratar de evaluar cuál es el estudio que más nos conviene en el diferente escenario, ¿no? Así es, porque así es como nos van a preguntar en el consejo. Ujú. Y así es como tienen que responder. Entonces, vámonos, así me vas a justificar tu estudio para fines académicos, Sí, ¿no? porque es de alto riesgo. Perfecto, muy bien. Ya te pidieron una tomografía chino, a ver, del 20, vamos a poner la tomografía. Gracias, Nayeli. Acá pásenle a Jorge Andrés Castro, conocido como el chino, del 20. Bueno, vemos una tomografía simple en su corte axial. Unidades renales de topografía y morfología habitual. ¿Sí? No, ¿Seguro? No, ya no. ¿Seguro? Bueno, hay alteración de morfología en unidad renal izquierda. Homogéneo, al parecer. No sé si hay otro corte, una fase contrastada. Tú pide. ¿Contrastado o otro corte? Un corte coronal, a ver si. ¿Tenemos ese en coronal? Ahí está. Sí, hay alteración de morfología, en ambas unidades renales. Una imagen compatible de riñón en herradura. Ok, ¿y eso justificaría el sangrado? No, ¿No? ¿Qué por qué crees que haya sangrado entonces? no sé si hay fase contrastada, fase arterial.
Ponen la axial arterial, por favor, José. Ok. Que si nos podemos poner de pie para que salgan en la tele bien. Pueden mandar saludos incluso si quieren. Bueno, en una fase arterial vemos unidades renales con adecuada captación de medio contraste, un poco disminuida la unidad renal izquierda. Se observa a nivel de... Si quieres que la regresen, ¿no? Sí, lo pueden regresar tantito. En tercio proximal, al parecer, en polo inferior, una imagen hiperdensa, A ver, vela bien. redondeada. Despacito, ¿se pone un poquito más José, por favor? A ver, vela bien, ve bien. Ahí. Sí, es una imagen hiperdensa Ajá. a nivel de lidio renal, al parecer, a nivel de la pelvis. Al parecer, no sé si tiene tardía. ¿Eliminación? En la fase tardía se observa un defecto de llenado a nivel de la pelvis renal. Creo que esto tiene más rotación renal, yo creo por el riñón en herradura, y un defecto de llenado a nivel de la pelvis renal. No observo adenomegalias cercanas ahí al lidio renal, ni intercaboórticos ni paraórticos. ¿Qué sospecha tienes? Pues, de primera instancia, un UTUC. Arterial. ¿Qué características tienen? ¿Cómo se comporta el medio de contraste? ¿O qué características tomográficas tienen habitualmente los de tracto superior, los uroteliales? Pues eso es un defecto de llenado, generalmente, bueno, se ve grande, está en la pelvis renal. Pero fíjense, lo primero que tienen que ver es el realce que tiene temprano. O sea, cuando pican el contraste, a ver, avánzale tantito, José, porfa. Porque es la característica. Tienen un realce temprano, no va a ser igual que el parénquima. Fíjense cómo realza tantito. Y el defecto de llenado. O sea, no está tan vascularizado como uno de parénquima renal. Mira, fíjate, capta poquito. Sí. Y temprano. Y ya después vas a tener el defecto de llenado. Entonces, esas son las tanto en vejiga como en riñón van a tener esas características los uroteliales, porque eso también luego lo preguntan en el consejo. ¿Sale? Sí. Muy bien, perfecto. Doctor Silva, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Me han dicho que ya se había jubilado, pero me da gusto verlo por acá. Nos ponemos de pie para que salga aquí en la fotografía. ¿Qué haríamos, doctor Silva? Pues primero que nada creo que faltó un poquito el abordaje, nada más tomar citologías urinarias, pues también parte del abordaje de la hematuria. ¿En qué te ayuda? A ver, en la hematuria macroscópica, ¿Una ¿pide citología citología urinaria? Bueno, no específicamente, pero también es parte del abordaje de la Estamos hematuria. en este pero bueno. escenario, la citología ahorita, en este escenario, en un paciente que tiene hematuria que no sabes por qué es, ¿le pides no. de inicio citología? No, con la hematuria macroscópica presente no. Ok, ahora sí. Ya con la tumoración evidente en la urotomografía, pues lo ideal sería pues evaluar si se puede operar, o sea, realmente hacer una nefroureterectomía. Pues, ¿Tú te irías pero directo? primero pues hay que identificar si es de bajo o alto grado. ¿Y cómo lo identificas? Pues puedes hacer una toma de biopsia con ureteroscopía flexible, o en caso dado que ya hubiera detenido la hematuria, pues se puede sospechar con las citologías urinarias. Entonces, ¿qué le harías tú a este paciente? Ya llegó, ya se remitió el sangrado, vemos que no tiene compromiso hemodinámico, ya tenemos una imagen. ¿Te irías directo a nefroureterectomía o le harías algún abordaje? ¿Tú qué le harías? Lo que tú le hagas, quieres hacer. Yo, así como está la lesión, yo hablaría de una ureteroscopía flexible y toma de biopsia. Ok, ¿con qué objetivo? Pues para identificar el grado pues si es de alto grado o bajo grado. ¿Qué opciones hay? ¿Qué opciones hay? ¿Cuál es la sensibilidad de la toma de biopsia en urotelial alto? ¿Cuál sería la utilidad de tener una biopsia previa en este escenario? Pues en base a eso se puede, si se toma, o sea, se puede dar tratamiento, ya sea que te puedas hacer si es
una lesión de bajo grado y la lesión está localizada, puedes hacer algo parcial, algo no irte tan radical. En caso de que sea una de alto grado, pues sí tendrías que hacer ureterectomía, con rodete vesical. Solo Pero si es de bajo grado le puedes ofrecer más. ¿Solo el grado te normaría esa conducta? No, el tamaño, o sea, también el tamaño, ¿Qué más? si es de alto grado, si está multifocal, si nada más está localizado o no está localizado. Ok, entonces no hay que categorizar en alto riesgo y bajo riesgo, ¿no? Para no confundirnos, ¿no? Porque de repente nos vamos a grado, es en citología, pero como bien dice aquí, para ver el riesgo, y efectivamente, no el riesgo es lo que nos puede normar cuál pudiese ser la conducta. Gracias, doctor Silva. Sí. ¿Alguien haría algo diferente? Luis, ¿de nutrición? Vamos a pasar al micrófono, Luis. Pues, no, digo, si la imagen es muy franca, se ve incluso con extensión mayor a 2 centímetros, puede someterse directamente a la nefroureterectomía. La desventaja de la ureteroscopía es que muchas veces logra infraestadiar el grado. Normalmente las biopsias por ureteroscopía pues subestiman el grado del tumor, pero pensándolo y viéndolo así, tal vez no sería buen candidato a un tratamiento conservador, como decía el compañero. Entonces, pues, cualquiera de las dos alternativas podría ser válida. Así es, o sea, realmente aquí es más que nada, porque va a haber conductas, ¿no? Habrá quien se va directo a la nefroureterectomía y habrá quien se va a hacer un estudio previo endoscópico para tener una muestra y ver si pudiese modificar la conducta. Por volumen, es que a veces no nada más es el volumen, ¿no? Sino si la lesión es pediculada o es sésil, o como decía el doctor Silva, si es multifocal, o sea, son varios factores que van a influir en eso, ¿no? Y entonces, ¿qué se le hizo? José. Además de eso, antes de ir al abordaje, nosotros también calculamos tasa de filtrado glomerular. Salió de 74.5 por CK de EPI. El paciente fue llevado a ureteroscopía flexible con toma de biopsia. Posterior a esto, la biopsia reportó un carcinoma urotelial de alto grado. Rosario, el 1 de octubre. ¿Qué le hacemos? Pues ahí sí ya sería considerado hacer una nefroureterectomía. Ok, ¿qué características tiene la nefroureterectomía en condiciones normales? Este es otro boleto, ¿no? ¿En qué consiste la nefroureterectomía? Pues se tiene que quitar el riñón con todo el ureter y hacer un rodete vesical. ¿Cuál es la intención de realizar un rodete vesical? Pues como es un carcinoma urotelial, o sea, se puede pasar el tumor posteriormente a la vejiga si no hacemos el rodete vesical y solo dejamos una porción del ureter. ¿No considerarías entonces que fuera candidato a algún tratamiento endoscópico? Pues se podría hacer, pero por ser alto grado tiene mayor riesgo de recidiva. Ok, perfecto. Cristian, del general, ahí lo tienes cerquita, Rosario, a tu izquierda. ¿Cómo le entras a ese tumor? Sí, yo creo que igual sería una nefroureterectomía. Porque si no vamos a ir en la foto y ustedes son la presencia de la sociedad, acuérdense. Y da igual, porque me parece al ver la tomografía sí se ve una lesión multifocal. Entonces creo que no tendría caso tener un manejo conservador. ¿Cómo le entras? Por laparoscópica. ¿Por láparos? Ajá, se hace la nefrectomía y se puede hacer la ismectomía en ese mismo tiempo. ¿Han tenido experiencia en eso en el general? Sí. ¿Cómo les ha ido? Bien, justo el año pasado tuvimos un caso similar y de igual manera se hizo nefroureterectomía con la ismectomía y el paciente se fue a las 48 horas posquirúrgicas. ¿Qué aspectos técnicos tienen que cuidar, o para que nos compartan, en el riñón en herradura? ¿Qué es lo que tendríamos que valorar precisamente en cirugía en riñón en herradura? O sea, antes de la cirugía, ¿cómo la planearías? Bien importante el control vascular. Entonces pedir un ATAC con un angiotac para valorar bien la irrigación y planear más o menos a qué parte de la ismectomía se puede y qué manejo se puede realizar. Y sobre todo porque a nivel nuevo del istmo puede haber... ¿Cuál es la causa del riñón en herradura? Es falta de ascenso renal por la estructura vascular, la arteria mesentérica inferior. Entonces, luego en el istmo puede haber arterias que van directo a la aorta, ¿no? Entonces lo que tienen que valorar, por eso es importante la angiotomografía, porque esas son las arterias que tienen que vigilar en cualquier
tipo de abordaje, además si tiene mal rotación, si está más descendido el riñón. Son varios aspectos, ¿no?, Sí. que se tienen que tomar en cuenta. Entonces ustedes serían por el abordaje laparoscópico. Laparoscópico, Toda la experiencia. sí. Perfecto. Bien. ¿Alguien haría algún otro tipo de abordaje? ¿No? Santiago, vamos al general mejor. Choro, saber del 1 de octubre. Sí, bueno, es que De pie, de realmente pie. hacerle un abordaje abierto pues sería más invasivo. Igual habría que cuidar el control vascular, pero pues sí, el abordaje igual sería laparoscópico. Perfecto. Ya nos dijeron arcaicos aldeanos. ¿Qué le hicieron? Bien. Como ya dijimos, el paciente tiene un carcinoma urotelio. La nueva minefrectomía. Le hicimos nefroureterectomía izquierda con rodete vesical. Nosotros lo abordamos abierto. Bien, los hallazgos durante la cirugía: encontramos el riñón en herradura, 2 arterias, 3 venas, una pelvis renal izquierda, uréter izquierdo, un proceso fibrótico a nivel del hilio renal izquierdo, la pelvis renal indurada, el uréter engrosado en su tercio proximal y el uréter distal no estaba engrosado. Al término de la cirugía se le dio gemcitabina, 2 gramos diluidos en 50 cc de solución, y se quedó en vejiga por 2 horas. ¿Qué opinas al respecto de eso, Santiago, del general ahora sí? ¿En cuanto a qué específicamente, Doc? A la adyuvancia intravesical, ¿sirve o no sirve? ¿Está indicado o no está indicado? ¿Exageraron? ¿Qué opinas? Pues, o sea, considero que sí está indicado la adyuvancia bueno, no recuerdo bien el RHP que salió. No, es antes de. Eso es en transoperatoria, posoperatoria. O sea, la adyuvancia posoperatoria vesical en un tumor urotelial alto. O sea, esto lo teníamos bien documentado en el reto. Bueno, contamos paciente que es de bajo grado, ya sabemos que le vas a poner quimioterapia, mitomicina, gemcitabina posoperatoria. Sí, o sea, sí estaría considerado poner adyuvancia para reducir el riesgo de recurrencia. Ok, entonces ¿tú estás de acuerdo que le hayan puesto gentamicina? Sí. ¿Y gemcitabina? O sea, sí. Ok. Idealmente pues, sería la BCG, pero en caso de que... No, pero en perioperatorio. Es perioperatorio. O sea, él no tiene nada en la vejiga y pusieron eso en la vejiga para intentar disminuir el riesgo de progresión hacia vejiga. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Ok, gracias, Santiago. Ahí está el histopatológico. Tenemos el reporte histopatológico. Se reportó un carcinoma urotelial papilar, alto grado. Estaba localizado en pelvis renal izquierda, sin invasión a lámina propia. Era un tumor de 2.7 por 2.5 por 1 centímetro. No se identificó invasión linfovascular. La configuración del tumor era papilar y sólida. La porción proximal del uréter presentaba lesión. Borde distal del uréter, grasa perirrenal, vena y arteria sin lesiones. Igual 6 de 6 ganglios, no se documentó células neoplásicas. Nos quedamos. Con este reporte de histopatología, doctor Rosas, ¿qué TNM le vamos a dar? Acá micrófono adelante. Sí, regresa al histopatológico, porfa. Sí. José. No está encendido el micrófono del doctor Rosas, creo. Buenos días, Doc. No, noches. Ya estamos acá. Buenas noches. No estoy seguro del TNM, la verdad no lo traigo fresco. Sé que es importante lo de la lámina propia, estamos en menos de 3 centímetros. No debemos de pasar de un T2, Doc. No, pues obvio que no es T2, pero si no está infiltrada la lámina propia, es como en vejiga. No está infiltrada la lámina propia en vejiga, que es... Un T1B. ¿Cómo T1B? No.
Ramsés, ¿qué te es? ¿T1 qué? T1A. T1. No invade lámina propia. No invade. Ahí dice, no muestra datos de invasión en lámina propia. ¿Qué T es? TA. TA, ¿no? Sí, sí. TA. Entonces ese es el punto, ¿no? No invade lámina propia, TA. Invade lámina propia, T1. T1. Ya muscular es T2. O sea, eso lo tiene que traer. Así es igual, muy similar al de vejiga. Ok, entonces lo categorizamos como TA, ¿no? N0. N0, M0, alto grado, y se le dio un estadio clínico 0A. Perfecto. Joselo, ¿qué le haces a esa categoría? ¿Vale la pena darle adyuvancia sistémica o no? A un urotelial alto. ¿La gemcitabina funcionó? No, pero eso fue vesical, ¿no? Sí, sí, pero... No, pero yo me digo de sistémica ahorita. de sistémica. Pues en este caso, como es un TA, no valdría la pena alguna adyuvancia. Ok. No sería ni quimio ni nada más, solamente el vigilancia. ¿Qué dice el POUT? Recuerdan los resultados del POUT en urotelial alto. ¿Quiénes son los que se benefician de adyuvancia principalmente? De adyuvancia, por ejemplo, si no tuvieron QT neoadyuvante, si sale un T2, se beneficiaría de adyuvancia, o que fuera un T3. Ajá, exactamente, de T2 para arriba es donde más se benefician, o que tuviera ganglios, ¿no? Serían los escenarios donde tiene más impacto la neoadyuvancia. Entonces, aquí realmente la neoadyuvancia, como bien dice Joselo, no tiene ningún papel. ¿Qué le vas a hacer, Joselo? Pues sería únicamente seguimiento, se lo seguiría justamente con cistoscopía cada 3 meses, y urotomografía y radiografía de tórax. De tórax, ok. ¿Qué le hicieron, José? Gracias, Joselo. Bien, nosotros le dimos seguimiento con citas cada 3 meses, citología urinaria y tomografía contrastada igual. Sus 2 primeras consultas de seguimiento no mostró datos de recurrencia. Posterior a esto, el paciente pierde seguimiento. 6 meses después, en el 13 de enero de este año, regresa igual con nuevo cuadro de hematuria, formadora de coágulos, múltiples micciones. En esta ocasión no hace retención aguda de orina, sin dolor, sin fiebre, y pues acude a valoración. Tenemos a alguien del Central Militar por acá. Está en su curso. Está en su curso, es cierto. Bueno, ni modo. ¿Quién te cae bien de tu CR de al lado, Luis? Dame un nombre. Paco Valencia. ¿Podemos pasar el micrófono a Paco Valencia? ¿Qué opinas, Paco? Hola, pues con Hay que ponerse de pie para que salgan en la tele. Ok. Con el antecedente que presentaba, pues lo más probable es que presente una recurrencia vesical, la principal sospecha. Ok. ¿Qué porcentaje de estos tumores pueden llegar a tener una recurrencia vesical? De los altos hacia abajo. Aproximadamente un 15%. Ok. ¿Y qué le harías tú a este paciente? Pues le pediría una urotac como abordaje inicial y posteriormente, perdió seguimiento con sus cistoscopías, pero le tocaría una cistoscopía. Entonces nos vamos primero con... La urotac, pues es lo más rápido. Vamos a ver. Bien, el paciente ingresó con una biometría hemática sin alteraciones. No, espérate, para que nos describas la TAC. Igual una química sanguínea sin alteraciones. Era posible hacerle la urotac por la creatinina. Sin embargo, urgencias le pidió un ultrasonido. Una lesión muy sugestiva de una recurrencia vesical. De todas formas, podríamos complementar con la urotac, pero yo creo que ya podría ser indicativo de hacerle la cistoscopía. Ok, bueno, vamos a cumplir el capricho. Efectivamente, se completó el protocolo con la tomografía para descartar que hubiera lesiones en la unidad renal restante. Es el riñón derecho, se ve pues con los cambios posquirúrgicos en el istmo, no se ve ningún defecto de llenado a nivel de la pelvis renal
El uréter tampoco se ve dilatado ni con ningún defecto de llenado. Y bueno, la vejiga tiene el defecto de llenado a nivel donde estaba el meato izquierdo, pareciera ser, y probablemente creo que alcanza a ver en el lado derecho, en la pared anterior y lateral derecha, también un probable defecto de llenado, si no me equivoco. ¿Y qué conducta tendrías? ¿Tendrías cistoscopia o directo a otro procedimiento? Consideraría, pues obviamente, ya una resección transuretral de vejiga. Ok, gracias. Bien, el paciente se le realizó una cistoscopía con resección transuretral de tumor vesical. Los hallazgos encontraron múltiples tumores de base ancha, endomo, pared lateral izquierda. El más grande era de 3 centímetros aproximadamente, cubría toda la pared lateral izquierda, y 2 tumores más de 1 centímetro en retrocuello derecho. Igual al término de la cirugía, en el postquirúrgico, se le dio nuevamente adyuvancia con gemcitabina. El paciente se fue de alta sin complicaciones, regresó una semana después a la consulta y tenemos este reporte histopatológico. Nos reporta en los cortes superficiales un carcinoma urotelial invasor de alto grado que afecta mucosa y lámina propia, tejido conectivo subepitelial, se identifica muscular propia, no hay invasión a muscular propia, sin invasión linfovascular, el tumor es papilar, y en los cortes profundos se identifica la muscular sin datos de tumor. ¿Qué le dirías, Charly Saavedra, con ese reporte? ¿No sería también importante, previo al abordaje de la RTV, considerar una resonancia magnética también multiparamétrica? O sea, ¿en qué escenario? O sea, sí, justamente para determinar si hay invasión o no de la muscular. Digo, es un abordaje que también se puede considerar, ¿no? Previo a la RTV máxima. ¿Qué te cambiaría? ¿Con qué BIRATS te cambiaría el abordaje? A partir del 4. Sí, porque el 3 todavía es indeterminado. ¿Y qué tan estandarizado está el BIRATS para tomar decisiones en ese Sí, todavía está ahí. El punto es ese, ¿no? O sea, en nuestro medio, me refiero a nuestro medio. Sí, ¿cuántos radiólogos experimentados leyendo resonancia conoces que te ayuden a decir, no, él va directo a cistectomía? Porque es un paciente de 46 años. Sí, exacto. Sí, es poco realmente. No se ve tanto tumor, o sea, me refiero a que no estaba tan... No se veía bien la tomografía porque no estaba tan a represión, pero cuéntale, ¿de cuánto eran las lesiones más o menos? Tenía un tumor en la pared lateral izquierda de 3 centímetros y 2 en retrocuello de 1 centímetro. Sí. O sea, porque realmente creo que la resonancia es más cuando tienes tumores más voluminosos, que ahí sí te diría, pues, ¿para qué le das una resección si vas a tener un músculo invasor? ¿No? Pero creo que este escenario es diferente porque viene siendo recurrencia de un alto, y tienes lesiones no tan grandes, ¿no? Que pueden ser potencialmente resecables, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, ¿qué le haces? No me dijiste. Pues bueno, ya ahí yo creo que sí, pensando en la incluso cistectomía. ¿Con ese reporte? Pues, ¿cómo lo categorizas? Pues es de alto grado y pues habría que hacerle seguimiento, ¿no? Sí. Pero, pues sí. ¿Y la re-RTV, tiene criterios o no? No, porque no tiene. Bueno, perdón. Una re-RTV, pues no, habría que hacerle seguimiento y ver, ¿no? ¿Criterios de re-RTV? ¿A quién le haces una re-RTV? Indicaciones, pues, de re-RTV. Cuando ya hay invasión de la muscular. ¿Seguro? No, pues sí, ¿eso no es T2? Para eso es, ¿no? La re-RTV. ¿Cuál es el objetivo de una re-RTV? Pues cuando ya hay extensión del tumor. No. Una re-RTV lo haces para saber quién es realmente no músculo invasor y lo vas a llevar a terapia intravesical. ¿A quién llevas a re-RTV antes de indicarle una terapia intravesical? Doc, acá en medio. ¿Cómo te llamas, Doc? Bruno Velázquez. ¿De qué hospital eres? Del 20 de noviembre. A ver, Bruno. Bueno, tenemos un tumor T1 de alto grado. Es una indicación para una RRTV. Otra indicación pudiera ser que no hubiera muscular en la muestra o que hubiera sobrado tumor macroscópico después de la... Y que hubiera quedado en la vejiga. ¿Y cuál es el objetivo de una RRTV? O
Sería la pregunta. Asegurarnos de que sea un T1, que no sea invasor. Y ya que estemos seguros de eso, entonces podemos pasar a terapia intravesical con BCG. ¿Qué porcentaje de pacientes se reestadifican en la RRTV? No estoy seguro. Más o menos una cifra. Sóblale, Joselo. 20, 30%. 35%, ¿no? 40. O sea, por eso es ese RTV. O sea, un paciente que a lo mejor no es T1, que realmente es T2, 35% va a pasar ese fenómeno, se va a reestadificar a T2. Por eso hay que hacer la RRTV, sobre todo cuando tienes tumores de alto grado, T1. ¿Sale? Muy bien. Perdón, o sea, al reestadificarlo es que tú creías que era T1 y lo reestadificas y ya era T2, entonces no atrasas el llevarlo a cistectomía radical dándole BCG y cosas para no músculo invasor cuando ya te diste cuenta que realmente es T2. Sí. ¿Y entonces qué le harías? ¿Tenemos RRTV? Resultado de... Si el paciente fue llevado a una RRTV, no se encontró tumor, se tomaron muestras de las cicatrices previas. No reportó el RHP evidencia de tumor. Quedó como T1 alto grado. ¿Qué le hacemos? Bruno. ¿El paciente es candidato a BCG por 3 años? ¿Cómo? ¿Cómo es el esquema de BCG? Es dependiendo del riesgo, si es un riesgo intermedio o un riesgo alto, es por 1 o por 3 años. Así de inicio. Dependiendo del riesgo. ¿O hay esquema de inducción y esquema de mantenimiento? Empieza el esquema de inducción por 6 semanas y luego se le dan... ¿Cuántos miligramos? 81. 81, era Teracis, ¿no? Y ahorita, actualmente, ¿cómo viene? Teracis ya no existe. Viene en ámpulas de 30 miligramos. Entonces, Podemos darle 3 ámpulas o incluso 4. ok. Y es semanal, es un esquema de inducción de 6 semanas. Hacemos una cistoscopia de control que no haya recurrencia. Y después iniciamos el esquema de mantenimiento 3 meses después. El esquema de mantenimiento son 3 semanas con igual instilación de BCG. Y si ¿Son 3 semanas cada cuánto? Cada 3 meses. Bueno, 3, a los 3 meses, a los 6, luego a los 12 y de ahí cada 6 meses. 3, 6, 12. 3, 6, 12, 18. No es 3, 6, 9, 12. ¿No? Por 3 semanas. ¿O qué otra opción hay? Me parece que hay un esquema mensual, pero ese no lo hemos utilizado en nuestro centro. Ok. Muy bien. ¿Y qué le hicimos? Bien, el paciente ahorita se le está aplicando justo la BCG, ya terminó esquema de inducción, así como se comentó, aplicaciones semanales durante 6 semanas y se planea llevarlo justo como el esquema SWOG, que es una instilación semanal cada por 3 semanas a los 3, 6, 12, 18, 24 y 36 meses. Perfecto. Muy buen caso. José, vamos a la revisión. Bien, bueno, pasando a la revisión del urotelial alto en riñón en herradura, pues revisar rápidamente cuestiones epidemiológicas, fisiopatología y un poco de la terapéutica. El riñón en herradura es relativamente frecuente, se presenta en una de cada 800 personas, tiene predominio masculino y está relacionado en algunas ocasiones con alteraciones cromosómicas como el síndrome de Turner. Bien, el carcinoma urotelial del tracto urinario superior es la segunda neoplasia más común en riñón en herradura, únicamente superado por el carcinoma de células renales. Esto se da en un porcentaje aproximado de 20% de las neoplasias en riñón en herradura y puede llegar hasta de un 5 a un 10% en UTUC en general. Bien, ya sabemos que para el carcinoma urotelial de tracto urinario superior el tabaquismo es el principal factor de riesgo, sin embargo, reconocer que en pacientes con riñón en herradura todavía se puede llegar a aumentar el riesgo hasta 3 veces de padecer esta patología. ¿Por qué? Porque los pacientes son más propensos a litiasis litiasis renal, y pues además por la vascularidad compleja que tienen puede llegar a causar pues inflamación o isquemia. Como tal, aquí en México no tenemos una estadística que nos hable de UTUC en riñón en herradura, sin embargo,
lo más actual nos refleja que el UTUC en general se presenta en 2.2 casos por cada 100.000 habitantes y el 1.5 va a tener o se va a presentar como mortalidad. Es una estadística pues muy similar a las estadísticas que manejamos, estadísticas americanas. ¿Cómo es que se da la cuestión del riñón en herradura? Ya se había comentado, entre la cuarta y la sexta semana de gestación ocurre la fusión de ambas unidades renales porque la arteria mesentérica inferior impide el ascenso del riñón, provocando que justamente el istmo quede en una posición baja y el sistema colector descienda anterior al istmo. ¿Cuáles son los mecanismos por los que se genera tumor en un riñón con herradura? Bueno, se habla de una triada, la cual es infección, litiasis, inflamación. Estos pacientes, por estos tres factores, crean un microambiente en el cual es proinflamatorio, se sobreexpresan interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y COX-2, lo cual genera como tal una metaplasia escamosa, la cual es precursora para carcinoma urotelial. Hablando de la presentación clínica, bien, la mayoría de los casos de carcinoma urotelial se presentan asintomáticos, sin embargo, si llegan a presentar síntomas, el síntoma principal va a ser la hematuria. En un 20% puede llegar a tener dolor lumbar. Esto principalmente nos habla ya cuando el paciente cursa con obstrucción. Poniéndolo como tal en contexto, como en estadios tempranos localizados, el paciente va a presentar hematuria y dolor en flanco. Estadios localmente avanzados ya va a presentar hidronefrosis. La hidronefrosis es un factor de mal pronóstico. Entre más hidronefrosis, se espera que el tumor pues esté en etapas más avanzadas. Si el paciente llega a presentar síntomas sistémicos, pues espera inclusive ya etapas metastásicas. Bueno, ¿y qué sabemos de la citología urinaria? Como todos sabemos y ya se comentó, la citología urinaria tiene una baja sensibilidad para tumores de bajo grado, la cual puede de cierta forma llegar a ser un poquito mayor en tumores de alto grado, difiere con el urotelial en vejiga. Todavía la sensibilidad y especificidad son más bajas. Bien, por eso las guías nos recomiendan realizar una ureteroscopía con biopsia. Sin embargo, también se ha demostrado que las ureteroscopías tienden a subestimar el grado tumoral. Hasta el 50% de los casos tienden a ser más agresivos de lo que se esperaba. Es por eso que, pues bueno, consideramos importante ver realmente si es o no importante realizar una citología urinaria. En este estudio se comparó justamente pacientes que tenían citología urinaria y se comparó con la toma de biopsia y también con la obtención de la muestra después de la nefroureterectomía. Haciendo primero, o cuando hicieron la comparación de la citología urinaria con la biopsia, encontraron que las citologías hasta un 41.6% se reportaban negativas. Sin embargo, estas al final en la toma de biopsia sí reportaban tumor. Hasta un 7.9% eran tumores de alto grado y, haciendo también la comparativa, hubo una sobreestimación en 16.8% de los casos y una subestimación del 12.9% de los casos. Cuando la citología se comparó justamente con la pieza patológica, todavía los resultados fueron más desalentadores. Únicamente hubo concordancia en 1.6% de las citologías que reportaban bajo grado. Este aumentó un poco con las que reportaban alto grado, un 22.9%. Sin embargo, una vez más, reconocer que el 41% de estas citologías salieron negativas y realmente sí, el paciente sí tenía tumor. De este 41%, 31 resultaron ser tumores de alto grado. ¿Qué podemos concluir? Que la citología urinaria pues, no es confiable para tomar una decisión terapéutica. Sin embargo, se puede usar como una herramienta de apoyo para el manejo de este tipo de pacientes.
Hablando como tal de los estudios de extensión, sabemos que la urotomografía es pues prácticamente lo mejor para hacer el diagnóstico con un estudio de gabinete. En este estudio se revisó y se comparó justamente la urotomografía multicorte con estudios como ultrasonido, pielografías y resonancia magnética, demostrando una alta precisión. Tenía una precisión diagnóstica hasta del 74%, la cual pues se pudo llegar a comparar incluso con la realización de una ureteroscopía. Los resultados de la tomografía con la biopsia por ureteroscopía pueden llegar a ser similares, o evidentemente pues hacer una ureteroscopía va a ser siempre mejor. Sin embargo, pues podemos confiar en la urotomografía. Además de eso, pues como también se mencionó, es muy importante para hacer la planeación quirúrgica y pues está definida como el gold standard para los defectos de llenado en pelvis renal. Bien, recordar los grupos de riesgo en los que se divide el carcinoma urotelial de tracto urinario superior. Bajo riesgo, cuando son lesiones unifocales menores a 2 centímetros, tienen una citología negativa para alto grado, o pues, como tal es un bajo grado. Y pacientes que se clasifican en alto riesgo son aquellos que tienen tumores multifocales mayores a 2 centímetros y resultados de biopsia de alto grado. El flujograma diagnóstico, pues bueno, hacer todo el workup inicial, ya lo mencionamos. El paciente puede o no ir a una toma de biopsia. Si el paciente tiene criterios de alto riesgo, se puede optar inmediatamente por hacer una nefroureterectomía con linfadenectomía. Además de eso, es importante mencionar que la guía europea menciona que se debe instilar quimioterapia intravesical. Después, ya cuando tenemos los resultados patológicos, pacientes de T2 en adelante o con ganglios positivos, están considerados para llevarlos a una quimioterapia adyuvante a base de platino, y en dado caso que no fueran candidatos por la función renal, se puede tener la opción de dar la adyuvancia con nivolumab. Pacientes de bajo riesgo se pueden optar para cirugías preservadoras de riñón. Bien, ¿qué es lo importante? Pues ya sabemos que hacer una cirugía en un riñón en herradura pues es un reto. Se considera que es un manejo quirúrgico complejo, y para esto hay que tener en cuenta varias situaciones. Justo las anomalías vasculares, la posición del istmo, la conformación del istmo y la malrotación que pueden llegar a tener estos pacientes en el sistema colector. Hablando de la vascularidad de la irrigación renal, más del 47% de estos pacientes van a llegar a tener más de 2 arterias, las cuales pueden venir de la aorta, arterias ilíacas comunes, mesentérica inferior. Hay una descripción por el doctor Graves, justamente es la que se muestra en la diapositiva, donde describe lo más común, el cual sería pues que cada riñón tuviera únicamente una arteria. Lo segundo más común, 2 arterias, después una arteria con una arteria justamente de irrigación del istmo por la mesentérica inferior, y pues así se van agregando otras hasta llegar a una donde puede tener el istmo irrigación por las ilíacas comunes. Perdón, José, es que ya no nos va a dar tiempo para terminar la revisión. Muy buen caso. Muchas gracias por la participación. Un aplauso para José, para ustedes. Y vamos al resultado del concurso de estudios diagnósticos. Le pedimos al doctor Aguado si nos puede apoyar.
Listo. Perfecto. Bueno, vamos a ir a dar las respuestas. La primera es una deferentografía y es un estudio normal. La siguiente es una fístula arteriocavernosa. Ahí se ve la arteria que está irrigando, o sea, es la arteria cavernosa con un pequeño orificio que da hacia el cavernoso. La otra es una ruptura de prótesis de pene. Aquí, como sabemos, en la parte de abajo se ve una como media luna blanca. Eso es fuga de líquido del cilindro. Esta es una fístula arteriovenosa que inclusive se ve la arteria cavernosa y se ve una arterialización de las venas superficiales. Este es un engrosamiento de la albuginia. Esto se ve en etapas tempranas de Peyronie. En esta es una trombosis de la vena dorsal, síndrome de Mondor. Esta es una vesícula seminal atrófica y esto, como pueden saber, ahí en la esquina inferior vienen las medidas. Por cierto, ese paciente también tiene una atrofia de la vesícula contralateral. Y este es un estudio Doppler totalmente normal. Bueno, ahora vamos a ver a nuestro ganador, que es el doctor Guillermo Martínez Delgado, de Instituto Nacional de Nutrición, con 6 aciertos de las 8. Un aplauso. Felicidades. Muchas gracias al doctor Aguado por darse la vuelta desde allá de Guanajuato. Gracias. Y pues, muy buen caso, muy buena su participación. Les agradecemos mucho esa proactividad que tienen y nos vamos a ver entonces el sábado para las contiendas. Pues muchas gracias. Buena noche.